Tenemos en línea a Sebastián. Tenemos en línea a Andrés Palma, ex ministro de Planificación y Cooperación. ¿Cómo estás, Andrés Palma? Cuarentenado nuevamente, bien cuarentenado, cuidándonos. Bueno, como todo, es lo que hay que hacer. Sin derecho a ningún beneficio. Bueno, el problema de la clase media, ¿no? Vamos a conversar sobre eso. Pero en mi caso sería justo, creo yo, porque tengo una pensión que me permite salir adelante. Ya nos contarás sobre eso. Mire, estamos esperando que se nos incluyan en la línea el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal. ¿Está en línea, Sebastián? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. Hola, Sebastián. Mira, no sé si descansaste de escuchar la pequeña introducción que hice, pero la idea es que conversemos sobre las ayudas, los apoyos sociales, los apoyos a la ciudadanía que está implementando el gobierno y que se promulgó recientemente, y que el presidente entiende que se ampliaron las ayudas, que se simplificaron porque estaba muy criticado, que era muy enredado, lleno de requisitos y letras chicas llegar a las ayudas, y que por lo mismo no llegaban, no eran generales, no eran universales, y que se había fortalecido y que todo se va a pagar en abril. ¿Es tan así, Sebastián Villarreal? Cuéntanos un poco de la perspectiva del gobierno, qué es lo que se hizo con esto y si realmente lo que se espera se va a cumplir. Bueno, Federico, no alcancé a escuchar la introducción, pero ahora tomando los puntos que tú me señalas, efectivamente nosotros creemos y estamos bastante también agradecidos de lo que fue el paso de este proyecto de ley que estableció el bono para la clase media y el préstamo solidario, de lo que entramos al Congreso y de lo que salió. Yo creo que efectivamente hubo mejoras que finalmente fueron respaldadas tanto por los parlamentarios del oficialismo como también de la oposición, que nos van a poder permitir no solamente llegar a más personas, sino que hacerlo de una manera más simple, con mejores recursos, y también que se viera beneficiado el ingreso familiar de emergencia, que de acuerdo a la última discusión presupuestaria se transfirió al Ejecutivo la posibilidad de nosotros seguir implementando estas medidas durante el 2021, pero teníamos una restricción respecto de cuál era hacer el universo potencial que podía acceder a este beneficio, y fue así también como en este proyecto de ley se amplió desde el 60% mayor vulnerabilidad al 80% para que efectivamente más familias lo pudieran recibir, sobre todo en este mes de abril, que estamos conscientes que por las medidas de confinamiento que hemos tenido que tomar, son muchas más las familias que hoy día necesitamos que se queden en sus casas, y la única manera de lograrlo es que podamos robustecer estas medidas que, recordemos, desde el año pasado, desde el mes de mayo, están llegando a un grupo muy importante de familias a lo largo de todo el país. Andrés Palma, tú fuiste ministro de Planificación, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre actual del ministerio? Ministerio de Desarrollo Social. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días, perdón que no te había saludado. Hola, sí, ¿qué tal? Ministerio de Desarrollo Social se llama ahora. Y familia. ¿Y qué de dónde? Y familia. ¿Y qué de dónde se lleva el día a día, el minuto a minuto de todas estas prestaciones, o gran parte de estas prestaciones? ¿Tú piensas que esto que se acaba de promulgar va a lograr el objetivo de llegar a 14 millones de personas, o le ves problemas prácticos? Porque tú fuiste ministro, conoces las herramientas, ¿cierto?, que se utilizan para poder llegar a la gente, y eres economista. Cuéntanos. Mira, tu postura. Lo primero decir que toda ayuda es bienvenida en una situación como la actual, y que se haya mejorado las condiciones, los montos, que se haya ampliado el beneficio en extensión en el tiempo, es algo muy positivo, y que se hayan ayudado un poquito a disminuir la hiperfocalización, los requisitos estos tan engorrosos, que el mismo subsecretario acaba de reconocer que son complejos, digamos, y que se han simplificado algo. Todo eso es muy positivo, pero el tema que tenemos desde el comienzo, y por eso ayer desde el presidente de la UDI hasta toda la oposición decían que esto era insuficiente y que había que mejorarlo, es porque hay un error de enfoque
en cómo se debe aplicar la política, porque el gobierno insiste en la focalización y en este caso en la hiperfocalización, y debiera haber una focalización inversa. En este país el gobierno tiene los antecedentes para saber quiénes no necesitan recibir o quiénes no necesitamos recibir una ayuda de emergencia. Entonces debe haber sido universal para todo el mundo vía cuenta RUT, y el que no tiene cuenta RUT se le abre cuenta RUT, y excluir a aquellos que se sabe que no necesitan. ¿Por qué el gobierno sabe quiénes no necesitan? Porque los que no necesitamos pagamos impuestos, hacemos declaraciones, tenemos ingresos formales. Los que quiere excluir el gobierno es que no reciba a alguien que no necesita. Bueno, es posible excluir a los que no necesitan, pero con lo engorroso, o sea, sigue habiendo, si tú tienes, yo entiendo que sigue habiendo, a lo mejor el subsecretario me puede corregir y esto se eliminó, pero si tú tienes más meses de cuarentena, más días de cuarentena, menos días de cuarentena, tienes distintos montos, eso es como enredar todo para hacerlo complicado. Y el mayor ejemplo de ello es que no se gastó en el pasado todos los recursos que se habían dispuesto porque la gente no los utilizó. Entonces, ¿por qué no simplificamos las cosas y las hacemos como se debiera hacer? Yo entiendo, hay un esfuerzo importante, se puede hacer un esfuerzo mayor, el Estado tiene cómo acceder a mayor cantidad de recursos, eso no depende del subsecretario, pero sí depende del presidente y del ministro de Hacienda, pero podemos hacerlo mejor, y yo creo que dos de los objetivos se van a cumplir parcialmente. Uno, la cuarentena no va a ser plena, ya lo hemos visto en estos días, hay gente que igual tiene que salir a buscar una fuente de ingresos porque hay un conjunto importante de población, esto es lo que decía ayer el presidente de la UDI, decía ayer la Jimena Rincón, la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, en fin, hay gente a la que no le llegan los beneficios y ella tiene que salir y romper la cuarentena. Sí. Y el segundo cuestión es que no va a parar esto, el tercer retiro de fondos de la AFP, justamente porque hay gente que pero eso no ya está recibiendo beneficios. Es una mirada ajena al foco de esta conversación, porque claro, estamos conversando junto a Andrés Palma, economista y exministro de Planificación y Cooperación, que hoy día es el ministerio que se llama de Desarrollo Social. Estamos conversando también con Sebastián Villarreal, que es subsecretario de Servicios Sociales justamente del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces dejemos fuera el tema de si va a lograr parar o no el 10%, que es una arista distinta, y centralicémonos. Subsecretario, cuéntenos, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Andrés Palma de que no se simplificaron suficientemente las vías de ayuda, los mecanismos de ayuda, que podrían haberse simplificado más y hacerlo más universal? ¿Qué opina usted de eso? Mi opinión, Federico, en este sentido, y aquí, bueno, yo también valoro las palabras que dice Andrés Palma en el sentido de reconocer el esfuerzo que como ministerio estamos haciendo. Yo, de hecho, durante el primer gobierno del presidente me tocó llegar al Ministerio de Planificación y ser también uno de los artífices en su transformación en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y me acuerdo de aquel entonces donde efectivamente los bonos que entregaba y que estaban dentro del sistema de protección de nuestro país llegaban a un máximo de 1 millón de personas, no excedían nunca los montos más de 60.000 pesos, y naturalmente, como estamos viviendo una crisis sin precedentes, todo lo que hoy día estamos haciendo, naturalmente que no se puede comparar, pero estamos hablando de una transferencia directa, por ejemplo, el IFE, que llega a 10,4 millones de personas. Ya, por lo tanto, eso da cuenta de un esfuerzo. ¿Por qué no nos explica, hagamos un poquito de difusión en el sentido de educación cívica? ¿Cuáles son estos beneficios y cómo van a llegar al destinatario? Porque yo cuando escucho estas herramientas, que no las conozco bien, digo, wow, pero esto no va a llegar nunca al destinatario. ¿Cuáles son estos que se promulgó? En la última hora, lo que se promulgó, cuáles son las medidas y cómo van a llegar al destinatario, qué tiene que hacer el destinatario, que tiene que quedarse en cuarentena,
Como bien dice Andrés Palma, muchos no pueden quedarse porque no les llegan los dineros y tienen que salir a ganarse la vida y no pueden hacer la cuarentena. ¿Cómo los vamos a ayudar a hacer la cuarentena? ¿Cómo les va a llegar el dinero? Cuéntenos un poco, Federico, para entender. hagamos una descripción breve de los beneficios para que después también podamos ir al fondo, porque yo creo que Andrés tocó cosas bien importantes. En relación al ingreso familiar de emergencia, ¿cuáles son las mejoras para este mes de abril? Recordemos que el IFE comenzó a pagarse el año pasado y el mes de octubre fue el mes donde llegamos a la mayor cantidad de hogares y personas. ¿Cómo se paga? Se transfiere directamente en la cuenta RUT, en la cuenta Vista, que nos indicó la persona al momento de solicitar el beneficio, o de manera presencial a través del Banco Estado o Caja Los Héroes, en caso que la persona haya escogido esa modalidad. ¿Y cómo se solicita el beneficio? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer para el mes de abril? Todos aquellos que ya recibieron el pago del mes de octubre el año pasado, lo van a recibir de manera automática en estas mismas cuentas a partir del 30 de este mes, sin tener que solicitarlo. Eso llega inmediatamente a 3,5 millones de hogares de nuestro país, sin tener que hacer nada. ¿Y cómo sé yo cuánto es lo que yo voy a recibir? Y acá efectivamente Andrés planteaba un tema que es cierto. Durante el mes de enero, febrero y marzo había montos que se calculaban según cuál sea el número de integrantes por familia, que en el caso de transición eran 40.000 pesos por persona, en el caso si había estado en cuarentena podía ser 60.000, 80.000 o 100.000. ¿Qué pidió el presidente ahora? Simplificar. Y por lo tanto para el mes de abril estamos pagando 100.000 pesos por integrante familiar para todas aquellas familias que estuvieron al menos un día en transición o en cuarentena. Por lo tanto, esa distinción de los que antes una familia podía recibir al final, pongamos un ejemplo, una familia de 4 personas que estaba en transición, antes podía recibir 160.000 pesos, ahora va a recibir 400.000 pesos. Y eso, sin duda, que busca de alguna manera llegar con mayores transferencias al bolsillo de las familias que sabemos efectivamente lo están pasando mal. ¿Y cómo, subsecretario, y cómo sabe usted, el gobierno, el ministerio, para repartir estos recursos, esta cosa tan engorrosa? ¿Cómo determina esta cosa tan engorrosa? ¿Cuántos días estuvo en transición? ¿Cuántos en cuarentena? ¿Cómo se hace eso? ¿Y qué comunas estuvieron en cada situación? ¿En qué mes se va a considerar? Bueno, hay una incertidumbre que se genera porque la información va a ser confusa. Es cierto que se va a transferir más recursos a la familia y eso es muy bueno, pero ¿cómo sabe una familia que se puede quedar tranquila porque en el mes de abril le van a transferir 400.000 pesos, 300.000 pesos, un monto determinado? ¿Cómo una familia sabe eso? Dejémosle la pregunta a Sebastián Villarreal. Y aquí le explicamos a Andrés, porque efectivamente el pago que reciben las familias en el mes de abril tiene que ver con cuál fue la situación sanitaria que tuvo esa familia desde el 25 de febrero hasta todo el mes de marzo, hasta el 31. Por lo tanto, si yo vivo en una comuna que estuvo al menos un día en ese periodo en transición o cuarentena, yo sé que voy a recibir 100.000 pesos por integrante familiar a partir del día 30 de este mes. Y recordemos que para el caso de los beneficios del mes de mayo y del mes de junio, se mira la realidad del mes de abril y del mes de mayo respectivamente. Tú miras un mes con desfase, por decirlo de alguna manera, la realidad de esa comuna, y si estuvo un día, es que tú estás recibiendo este monto de 100.000, recordemos, para transición y cuarentena, y los que ya están en apertura inicial 3 o 4, ahí solamente reciben el bono COVID las familias de mayor vulnerabilidad, que son históricamente las que han recibido bonos por parte del Estado, que son aquellos quienes reciben el subsidio único familiar o forman parte del programa Seguridad y Oportunidades, que bien conoce Andrés, que son las familias con mayor nivel de vulnerabilidad, y en ese caso el monto que antes era de 25.000 pesos, ahora va a ser de 50.000. Por lo tanto, son mejores montos gracias a lo que se negoció en el Congreso, y además se simplifica porque el hecho de que nosotros podamos llegar automáticamente a un grupo tan importante de familias deja solamente abierto el espacio para que lo soliciten todos aquellos que, estando dentro del 80% de mayor vulnerabilidad, no han accedido al beneficio, se están viendo afectados y lo deben y lo pueden solicitar desde hoy, 8 de abril, y hasta el próximo 18 de abril a través de la página www.ingresoemergencia.cl. Yo aquí me gustaría preguntarle a Andrés, y él lo sabe, porque aquí hemos evolucionado. Subsecretario, antes de preguntarle a Andrés, para terminar de quedar claro lo que está explicando.
Entonces, a partir de hoy día, pues los que no les va a llegar de por sí, porque usted explicaba que cerca de 3 millones les iba a llegar sí o sí, aunque no hicieran ninguna gestión, ¿cierto? 3,5 millones de hogares, sí. Ya, y los que tienen que hacer gestión tienen que entrar a esa página web que usted acaba de mencionar y rellenar los datos. ¿Y qué más? La persona tiene que acceder a esta página, que es libre de navegación, no se necesita clave única, no hay que adjuntar ningún documento, tú solamente indicas un correo electrónico, indicas la modalidad de pago, si tienes y nos das tu cuenta RUT, tu cuenta ahorro, tu cuenta Vista, donde quieras recibir el dinero, también puedes elegir la modalidad presencial, y si lo estás solicitando por primera vez, ahí hay un formulario de declaración de ingresos. ¿Y por qué? Porque efectivamente, y esto lo sabe muy bien Andrés, porque fue precisamente tanto la ficha de protección social que se creó durante el periodo de la concertación y el registro social de hogares que se creó durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que maneja información administrativa que tiene desfase. Y por lo tanto la manera de como hoy día nosotros tenemos para conocer hoy cómo se está afectando una familia a su realidad socioeconómica es que complete este formulario de ingresos de manera muy simple, donde todas las personas que son mayores de 18 años, que forman parte de su hogar, tienen que indicar si es que presentan algún tipo de ingreso. Si es que lo perdió, pone 0, eso se hace un clic, esto no tarda más de 4 minutos, nosotros hemos recibido... ¿Y quiénes son los que pueden hacer este trámite, subsecretario? ¿Quiénes son este 80%? Lo puede hacer cualquier persona que esté dentro del 80% mayor vulnerabilidad dentro del registro social de hogares. ¿Y cómo lo sabe eso la persona? La persona lo sabe porque cuando solicitó crear su registro, ellos reciben mes a mes una cartola, y en esa cartola lo que se ve reflejado es una calificación socioeconómica. Claro, pero subsecretario, esa es la gente que usted en el ministerio tiene calificada ya, pero ¿qué pasa? Y clasificada, pero ¿qué pasa con los que no? Porque usted no tiene al 80% de la población con... Férico, hoy día dentro del registro social de hogares hay más de 15 millones de chilenos. Hay 6,6 millones de hogares que ya forman parte del registro social de hogares, por lo tanto, y para que pongamos también como en información, antes de la pandemia eran cerca de 5 millones de hogares los que tenía el registro dentro de su información. Ahora, a un año de la pandemia, vamos en 6,6 millones de hogares que dan cuenta de esta cantidad de personas que te estoy comentando de chilenos. Por lo tanto, hoy día la gran mayoría de la población ya está dentro del registro social de hogares y son solamente los grupos de ingresos medios más acomodados o naturalmente aquellos que tienen más recursos quienes no forman parte del registro. Y los que hoy día necesitan, no necesitaban, pero hoy día necesitan y tienen que estar en ese registro, ¿qué hay que hacer para inscribirse en ese registro? Hoy día nosotros hemos simplificado los mecanismos que se establecieron, insisto, recordemos que el registro social de hogares se creó durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros lo que hemos hecho en esta pandemia es simplificar todos los protocolos que se establecieron durante la administración anterior y mejorarlos. ¿Por qué? Porque cuando tú antes tenías que crear el registro social de hogares, no había ningún municipio de este país que se demorara menos de 60 días, porque el protocolo que se creó durante la administración anterior establecía una visita domiciliaria. Esto lo sabe Andrés. ¿Qué tuvimos que hacer ahora durante la pandemia? No podemos demorarnos 60 días en que una familia tenga un registro social de hogares y por lo tanto suspendimos la visita domiciliaria y automatizamos todas las declaraciones de ingreso, de cambio de domicilio, los módulos de educación, los módulos salud, de manera de lo que antes se demoraba 60 días, ahora nos estamos demorando en promedio 8 días. ¿Y qué es lo que pasa? Esto también, mayoritariamente antes, el 85% de las solicitudes que estaban vinculadas al registro social de hogares se hacían de manera presencial y solamente un 15% se hacían a través de las plataformas digitales. Hoy día, gracias a que hemos reformulado la página web, la hemos hecho más amigable, esto se invirtió. El 85% de las solicitudes que están haciendo los ciudadanos de nuestro país están privilegiando la plataforma web y solamente el 15%, sobre todo en tiempos de pandemia, que hay que quedarse en la casa, lo están haciendo de manera presencial. Ya. Mira, yo le voy a pasar la palabra. Y mejoras para adaptar el Estado, hacerlo de manera más simple, porque sabemos que esta crisis es sin precedentes y por lo tanto nos obliga también a hacer todo lo que está a nuestro alcance. Estamos conversando con Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y con Andrés Palma, economista y ex ministro de Planificación y Cooperación. Sebastián Villarreal nos acaba de dar algunas señales, tips y recomendaciones
y explicaciones de cómo funciona el IFE, ¿no? El Ingreso Familiar de Emergencia. Me quedaron algunas dudas, pero antes de aclararlas, le quiero pasar la palabra a Andrés Palma para que nos comente respecto a lo que acaba de mencionar Sebastián Villarreal. Mira, hay tres cuestiones que yo comentaría. Primero, yo quiero dar fe de que es efectivo, de que se ha agilizado el sistema de ingreso al registro social de hogares, pero al mismo tiempo no se ha promovido el ingreso al registro social de hogares en la medida en que se debe. El ideal sería que todos los chilenos estuviéramos, tú también, Federico, en el registro social de hogares, porque eso, cuando se dice se va a focalizar ahora, se sube del 60 al 80%, es de los chilenos que están en el registro social de hogares, no el 60% o el 80% de los chilenos. Entonces, es un muy buen punto a aclarar. ¿Cómo? Muy buen punto a aclarar. Claro, si estamos todos en el registro social de hogares, en nuestro caso nos inscribimos en el registro social de hogares, vamos a estar seguramente en el 10% del más alto de la familia en el registro social de hogares. Pero si todos nos inscribimos, entonces el registro social de hogares efectivamente va a llegar al 60 o al 80% de la familia. Pero el cambio, que es muy bueno, es cambiar del 60 al 80% de las familias que están en el registro social de hogares. Y es cierto que se simplificó el sistema y que ahora las municipalidades hacen el chequeo por teléfono o confirman con la información administrativa. Ese cambio yo creo que es muy positivo. Pero, es decir, todo esto para que la gente entienda, todos los que no están en el registro social de hogares, todo lo que hemos conversado... No tienen acceso al IFE. No tienen acceso. Así, para tener acceso a alguna de estas prestaciones... Salvo que sean beneficiarios de Chile Solidario, Programa Solidaridad y Oportunidades, pero eso están todos en el registro social de hogares. Ahora, también. Después vamos a hablar del bono clase media, porque para el bono clase media tú no necesitas ser parte del registro social de hogares. De acuerdo. Ya, estamos hablando del ingreso familiar de emergencia. Del ingreso familiar de emergencia. Ahora, el segundo tema es que el ingreso familiar de emergencia efectivamente se otorga en función de ahora de que haya estado un día en cuarentena o en categoría, en la situación 1 o la situación 2, no me sé bien los nombres, en cuarentena transición, creo que la categoría 2, ¿ya? Pero hay comunas que son colindantes con otras en que las familias se desempeñan en relación a la comuna del lado, y esas comunas pueden no haber estado ni en cuarentena ni en transición. Entonces está el absurdo de definir una categoría territorial, que es una categoría difusa, por la cual hay familias que, debiendo tener acceso al bono, al IFE, no lo van a tener simplemente porque su comuna no entró en transición o en cuarentena antes del mes de abril. Claro, porque vivía al otro lado de la calle, vivía al otro lado de la calle, por decirlo de alguna forma. Claro, son pocas, pero ocurre. Ahora, lo lógico hubiera sido además que se considerara el mes de abril. Si lo vamos a pagar en abril, lo necesitamos ahora, no necesitamos las condiciones de febrero o marzo. Es cierto que se mejoró esto porque se dijo hasta marzo, pero con esta lógica de hiperfocalización, entonces que se quiere que nadie que no lo deba recibir no lo reciba, tú estás aplicando una medida que tiene un rezago importante, tiene el rezago que está resuelto, entiendo por lo que acaba de decir Sebastián, de la información del registro social de hogares, que siempre, es atrasada igualmente, aun cuando la incorporación tarde menos tiempo, la información es atrasada. Pero en segundo lugar, tú estás aplicando una medida sobre condiciones sanitarias que no son las existentes al momento en que tú vas a aplicar la medida, y que es el momento en que necesitas la cuarentena. Necesitamos la cuarentena ahora, no la necesitamos en febrero. ¿Ya? Es cierto que se extendió el periodo hasta fines de marzo y se simplificó en eso bastante, porque antes era, como había dicho yo al comienzo,
según los días que tú estabas y los días que no estabas y la condición de la comuna, pero igual sigue subsistiendo un error conceptual en pensar que la gente no transita entre una comuna y otra. Sí. Andrés Palma, se nos acaba... entre una comuna y otra. En el mundo rural yo puedo trabajar, sí. Por ejemplo, alguien puede vivir en Calera de Tango y trabajar en Talagante, que es cruzando ni siquiera un camino, sino pero que Andrés, cruzando un predio. Andrés, Oye, un comentario muy breve nomás, Férico, solamente. Sí, es que yo te quería pasar la palabra... Oye, te quería pasar la palabra para otro tema, porque eso ya hablamos del ingreso familiar de emergencia. Pero está solamente claro. un segundo para hacer una precisión. Cuando el 90% de la población de nuestro país está hoy día en cuarentena o en transición, los ejemplos que está dando Andrés no son reales. Porque están, miremos la región metropolitana. La región metropolitana está en su 100% confinado, por lo tanto, esto de que si estoy en la vereda del frente no lo recibo, no es tal, porque está la gran mayoría de nuestra población en cuarentena o en transición. Sebastián Villarreal, entonces el ingreso familiar de emergencia algo lo hemos podido abarcar y ya se ha explicado en cómo ha variado y se ha mejorado, y está claro que los que ya lo recibieron van a volver a recibirlo sin hacer ninguna gestión, y los que no lo han recibido y tienen derecho a recibirlo porque están dentro de los parámetros, ¿cuál es el parámetro? ¿80%? 80% mayor vulnerabilidad. Eso, esas son las palabras clave, 80%, y tienen que estar en el registro social de hogares y tienen que pedirlo por la página web del ministerio, ¿cierto? Es el ingreso familiar de emergencia, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo y yo tenía ganas que nos explicara cómo funciona lo del bono clase media y lo del préstamo solidario, y le iba a preguntar sobre las pymes, así que vamos a tener que seguir conversando otro día. ¿Qué le parece que lo invitemos otro día? Federico, yo todo aquí feliz de poder seguir informando, de seguir conversando con Andrés. Yo creo que el bono clase media también es muy relevante porque va a llegar a más de 2 millones de trabajadores, es un bono de 500.000 pesos, así que yo quedo totalmente disponible para que podamos volver a juntarnos. Perfecto. Y contar sobre el bono clase media. Le tomaremos la palabra. Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, muchas gracias. Andrés Palma, economista, exministro de Planificación y Cooperación, muchas gracias. Gracias por la invitación, y también disponible a seguir conversando el tema en el bono clase media y más vacíos todavía. Oye, ya está cursada la invitación. Eso, y ahí nos juntamos con Andrés y explicamos. Oye, okay. Vamos a concretarlo. Muchas gracias, pero se nos acaba el tiempo. Tenemos que ir a una breve pausa y ya volvemos con más del Mostrador en la Clave. Quiero invitarte a Copeut, una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios, donde ahorrar y soñar es posible con tu cuenta de ahorro Copeut, donde cuidan tu futuro con un depósito a plazo y con una cuenta vista que te acompaña siempre. Conoce nuestra oferta de productos y servicios en copeut.cl. Copeut, el lugar donde todos ganamos. Estamos presentando El Mostrador en la Clave. Información con la independencia que nos caracteriza.